Ahora sí. Entonces, esta va a ser nuestra ayudantía número 6. Vamos a partir entonces. Como te decía, nuestra ayudantía de hoy va a ser solamente de leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? Kirchhoff, hay igual varias formas de pronunciarlo. Por supuesto, hay una que es la correcta, pero no estoy seguro cuál. No sé Pero cuál es el origen, así que leyes de Kirchhoff o leyes de Kirchhoff, ¿ya? Para que estemos hablando de lo mismo. ¿Puedo rayar? Creo que no. mm, 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 mm. Ahí sí, ya. Entonces, en esta ayudantía vamos a revisar dos ejercicios relacionados con corriente eléctrica y circuitos de corriente continua, donde vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Kirchhoff es el sujeto que aparece ahí en la fotito a la derecha. Entonces, antes de comenzar, vamos con un breve repaso, ¿ya? Primero tenemos que entender corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica I es el flujo de cargas a través de un conductor, así lo vamos a definir, ¿ya? Y básicamente podemos ver aquí en el dibujo cómo estas cargas que tienen signo positivo se están moviendo a través del conductor y por supuesto nosotros no podemos mirar cómo es que se mueve una carga en particular o tratar de seguirle el movimiento a una sola carga, sino que más bien vemos como todo el flujo de cargas a través de un área, ¿sí? Un área que podemos definir, ¿cierto?, como la cara transversal del conductor, ¿cierto? Entonces, queremos ver cuánta cantidad de carga, ¿cierto? Cuánta cantidad de carga atraviesa esa superficie de área en una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Ahora, por supuesto, aquí se ve que son cargas positivas y nosotros sabemos, ¿cierto?, que los átomos, las cargas positivas no se mueven, sino que son los electrones los que se mueven, ¿ya? Pero vamos a llegar a eso en un ratito más, ¿ya? Solamente primero tenemos que entender que corriente eléctrica es el movimiento o el flujo de cargas a través de una superficie, ¿sí? Eso queda más claro en esta definición integral, que habla como lo hacíamos, por ejemplo, en la ley de Gauss, cuando veíamos, por ejemplo, la integral de superficie del campo en una área, ¿cierto? Y esa era el flujo, ¿sí? Veíamos como la cantidad de campo eléctrico que atravesaba una cierta superficie. Bueno, esto se parece bastante. Ahora estamos viendo una densidad de carga que está atravesando una superficie, ¿sí? Entonces vemos la densidad de carga que atraviesa una superficie en particular, ¿cierto? Y vamos a poder definir la corriente de forma más general, ¿ya? Pero esa es otra forma de definirla. Hay dos tipos de corriente, ¿sí? En esta ayudantía vamos a trabajar con la corriente continua, pero para que quede claro, vamos a mencionar las dos. Continua se refiere a aquella que va en una única dirección, ¿sí? Entonces es la corriente que en un circuito o en un conductor, para que quede más claro, como lo vemos aquí en el ejemplo, se mueve siempre en un solo sentido. Entonces, este es el ejemplo de corriente continua, ¿sí? Todo el tiempo las cargas se están moviendo hacia allá. Pero en el caso de la corriente alterna, voy a usar otro color para referirme a la corriente alterna. Resulta que en este caso la corriente, o más bien el flujo de las cargas, cambia. Va en un sentido primero y luego en el otro, ¿sí? Aquí vemos que va, el efecto neto es hacia la derecha y luego el efecto neto es hacia la izquierda, ¿cierto? Y eso se puede representar gráficamente como una función senoidal, ¿cierto? Aquí hay un seno y en esta primera región nosotros podemos decir que la corriente se mueve en un sentido, por ejemplo, hacia la derecha, y luego, en este intervalo de tiempo, cuando la gráfica se encuentra por debajo del cero, significa que la corriente va en el otro sentido, ¿de acuerdo? Entonces, como en general estas funciones se ven así, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo es que la corriente va para allá en un momento, y después va para el otro lado en otro momento, y después va para allá de nuevo, y después va para allá de nuevo, después va para allá, ¿cierto? Y para el otro lado. O sea,
va cambiando de sentido en el que se mueve el flujo de cargas, ¿cierto? Y por eso se le llama alterna, ¿ya? Pero, como te decía al principio, vamos a trabajar solamente con corriente continua, o sea, con las cargas que se mueven en una sola dirección. Vamos a tratar de definir qué son los circuitos de corriente continua. Entonces, un circuito es una red de componentes eléctricas interconectadas entre sí, formando al menos una trayectoria cerrada, en donde se puede establecer una corriente eléctrica, ¿sí? Y en este caso, vamos a hablar de una corriente continua, ¿ya? Eh, Aquí tenemos un ejemplo de circuito muy sencillo, donde vamos a analizar lo que estamos definiendo, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es una componente eléctrica, y esto que está aquí es otra componente eléctrica, y esto que está aquí es otra componente eléctrica. Y miremos este punto, ¿cierto? Que dice que la interconexión entre componentes eléctricas se realiza mediante cables conductores. O sea, yo conecto las componentes utilizando cables conductores, ¿cierto? Entonces, de esta forma, acabo de construir una trayectoria cerrada, en donde se puede establecer una corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica que se establece en este ejemplo va desde el polo positivo de la pila hacia el polo negativo de la pila. ¿Ya? Por supuesto, estos cables conductores con los que nosotros interconectamos las componentes eléctricas tienen una resistencia asociada, ¿sí? Pero dentro del circuito vamos a decir que su efecto es despreciable, ¿sí? Esa resistencia es mínima, entonces no la vamos a considerar, ¿ya? Y por otra parte, un circuito se describe en función de la corriente y la diferencia de potencial en cada una de sus componentes. O sea, yo voy a describir el circuito que está aquí a la derecha por completo, si es que soy capaz de decir cuál es la corriente, ¿cierto?, que pasa, cuál es la diferencia de potencial que existe aquí, y cuál es la diferencia de potencial que existe aquí. ¿Cierto? Cuando yo conozca la corriente y la diferencia de potencial que atraviesa a todos los componentes del circuito, entonces yo puedo decir que está descrito por completo, ¿ya? Ahora, por supuesto, aquí aparecen símbolos, ¿cierto? Como el signo más y el signo menos, y aquí también un signo más y un signo menos. Entonces, eso da cuenta de la polaridad de las componentes. Pero, ¿cómo uno define esa polaridad? Ya vamos a llegar a eso. Entonces, para eso tenemos la convención pasiva de signos, ¿ya? Vamos por parte. Primero, vamos a hablar de las componentes activas. Son aquellas que mueven un dispositivo capaz de generar energía para el circuito, ¿sí? O sea, estos dispositivos, que se llaman componentes activas, le entregan energía a todos los elementos del circuito, ¿ya? Por ejemplo, la fuente electromotriz, las fuentes que entregan voltaje, ¿cierto? Entonces, según el convenio de signos pasivos, la corriente que atraviesa una componente activa va desde el polo negativo hacia el polo positivo. ¿Por qué? Porque en esta componente las cargas eléctricas ganan energía, ¿cierto? Entonces, como ganan energía, aumentan su potencial eléctrico y pueden seguir moviéndose a lo largo del circuito, ¿sí? Esa es la gracia de la fuente, que recibe cargas que, entre comillas, vienen con el potencial ya consumido y vuelve a elevar el potencial para volver a ser consumido, ¿ya? Entonces, esas son las componentes activas. Tienen esta forma, como se ve aquí, de corriente y de polaridad de la diferencia de potencial, ¿ya? Y por otra parte, están las componentes pasivas, que son aquellas que, a diferencia de las componentes activas, simplemente consumen la energía que existe en el circuito, ¿sí? Como por ejemplo las resistencias, ¿sí? O los resistores. Y aquí sí, fíjate la diferencia que hay arriba, es que la polaridad se invierte, ¿sí? Aquí está menos más y la corriente fluye de izquierda a derecha, ¿cierto? Y abajo es más menos y la corriente fluye de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros, en el primer caso,
¿cierto? Podemos decir que la diferencia de potencial o el voltaje se eleva, ¿cierto? Aquí en el primero el voltaje se eleva. Y en el segundo, siguiendo el camino de la corriente, podemos decir que el voltaje cae. ¿Ya? Creo que entró alguien, dame un segundo. Ah, hay una duda, dime. Ahí cuando vemos los signos se refiere solamente así como pérdida de voltaje y ganancia de voltaje, o estamos hablando también de el valor tipo pasa a ser negativo o positivo. Em, yo me imagino que esa parte de ver si es positivo o negativo te refieres cuando recorramos una malla, por ejemplo, y queramos calcular la tensión, ¿cierto? Como la corriente por la resistencia, ¿cierto? Y no sabes qué signo colocarle, ¿sí? Positivo o negativo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso va a depender en el sentido en el que se recorra la malla. Ok. Lo importante es dejar la polaridad establecida desde un principio. Y la forma en que establecemos la polaridad es eh, con la corriente, ¿cierto? Sabemos hacia dónde apunta la corriente y luego tenemos que saber si es una componente activa o pasiva. Entonces, por ejemplo, fíjate que en estos dos casos la corriente se mueve de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero como el primero es una componente activa, ¿cierto? Entonces va a entrar por la parte negativa y sale por la parte positiva, ¿sí? Y en cambio, como se tiene abajo una componente pasiva, la corriente va a entrar por la parte positiva y sale por la parte negativa. Significa que en ese recorrido cae el potencial cae, ¿sí? El voltaje cae. Ya, ya. Ok, ahora Aquí en sí. este caso el voltaje cae. Igual vamos a ver dos ejemplos donde va a quedar más claro eso, ¿ya? Ahora tenemos que hablar de la dirección convencional de la corriente. Diríamos que la corriente eléctrica es positiva en el sentido opuesto al movimiento de los electrones. Yo aquí al principio, cuando empecé a hablar de tipos de corriente, quise colocar cargas positivas y cargas negativas moviéndose, ¿ya? Y, y sin entrar en detalle de qué es lo que realmente, o sea, como físicamente qué es lo que ocurre, ¿cierto? Sabemos que son las cargas negativas las que se mueven, ¿sí? Pero resulta que antiguamente, cuando se estudiaban circuitos, pero todavía no se tenía muy claro toda la teoría del electromagnetismo, eh, parte de ese desconocimiento también era que no se entendía qué era el electrón, ¿sí? Entonces se trabajaba únicamente con cargas positivas. Y por eso la dirección de la corriente se establece en el sentido en que se mueven las cargas positivas, ¿sí? Ahora, esto no presenta un problema, que, que se establezca la dirección de la corriente en el sentido de las cargas positivas. ¿Por qué? Imaginémonos una carga puntual. Entonces sabemos que este establece un campo eléctrico a su alrededor, ¿cierto? Que es de forma radial. Si yo coloco una carga de prueba aquí, yo sé que esta carga de prueba, que es positiva también, va a sentir una fuerza hacia allá, de repulsión, ¿cierto? O sea que la carga, como está libre, se va a empezar a mover hacia la derecha, ¿cierto? Pero si sobre ese mismo espacio coloco una carga negativa, entonces va a sentir una fuerza de atracción con el campo eléctrico, ¿cierto? Con esa carga de allá. Y se va a mover hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ahora imaginémonos que vamos a establecer un campo eléctrico dentro del conductor hacia allá. Y lo mismo acá. Establecemos un campo eléctrico hacia la derecha. Entonces tiene sentido que las cargas positivas, en el ejemplo de arriba, se muevan hacia la derecha y en el ejemplo de abajo las cargas negativas se muevan a la izquierda, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ocurre realmente, ¿cierto? Esto es lo que ocurre, ¿cierto? Pero esta es la convención. O sea, el efecto en realidad es equivalente, es el mismo. Mirar cargas positivas que se mueven a la derecha
es lo mismo que mirar cargas negativas que se mueven a la izquierda, ¿ya? Eso es con respecto a la convención de la corriente. Y hay que destacar algo, a pesar de que le asignemos una dirección a la corriente eléctrica, ¿cierto? Esta es una cantidad escalar, no es un vector, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trazamos una flecha, lo hacemos para indicar el sentido del flujo de las cargas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este circuito, como se ve aquí, la corriente I, ¿cierto? Y una flecha hacia la derecha indica que las cargas, ¿cierto? Las cargas convencionales, las positivas, ¿cierto? Se van a mover hacia allá, en ese sentido, ¿sí? Eso es lo que está indicando. Pero en ningún caso es que esa flecha indique que la corriente es un vector. Es solamente para indicar el flujo de cargas dentro del circuito, ¿ya? Ok. También es importante que recordemos la ley macroscópica de Ohm, que relaciona tres cosas que son esenciales dentro de un circuito, que es el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿sí? Por supuesto, esto no es útil para cuando estudiamos capacitores, ¿cierto? Ahí necesitamos otra ecuación. Pero por el momento, cuando estudiemos resistencias o circuitos resistivos, esta ecuación es fundamental para trabajar este tipo de problemas, ¿sí? También uno se puede acordar de las frases BIR. ¿Ya? Cada vez que se me olvide cómo es la relación o la ley de Ohm, ahí está la mnemotecnia, que es decir BIR, ¿sí? Voltaje igual a corriente por resistencia. Por supuesto, a partir de la misma ecuación, si no conozco la corriente que atraviesa una resistencia, pero sí conozco el valor de la resistencia y la diferencia de potencial que existe entre sus terminales, entonces yo puedo conocer la corriente que atraviesa dicha resistencia, ¿cierto? A partir de la ley de Ohm, despejando la corriente, ¿cierto? Y al revés también, pues, si conozco la tensión que existe entre los terminales de una resistencia y la corriente que la atraviesa, puedo determinar cuál es la resistencia, ¿cierto? Y la resistencia en este caso sería voltaje dividido en corriente, ¿ya? Entonces, en realidad, la ley de Ohm nos va a servir, eh, es fundamental para el desarrollo de estos problemas, ¿ya? Vamos a revisar algunos conceptos que son importantes en los circuitos. Uno de ellos es el nodo. Nodo es el punto en donde concurren más de dos conductores, el cual tiene asociado un potencial eléctrico único respecto del punto de referencia dentro de un mismo circuito, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero básicamente nodo nos referimos a un punto donde llegan más de dos conductores. Por ejemplo, si tengo una componente así, conectada con otra componente así, yo podría decir que aquí hay un nodo, ¿ya? Pero ese nodo no es muy útil, sino que más bien cuando aparece otro cable, un tercer conductor conectado al mismo punto, ahí ya resulta más útil llamarle a esto un nodo, A por ejemplo, o N, o cualquier letra para referirnos a ese nodo en particular, a ese punto del circuito, ¿ya? Pero claro, si conecto muchos elementos en serie, tendría que definir muchos nodos entre cada uno de los elementos, ¿cierto? Un nodo A, un nodo B, un nodo C. Entonces, en realidad, preferimos llamarle nodo cuando aparece un tercer conductor. Y por supuesto pueden ser más. Pueden ser más cables conectados en ese mismo punto, ¿ya? Pero básicamente, nodo es un punto, ¿ya? Y es un punto donde concurren cables conductores. Lo interesante es ver cómo es que cambian las corrientes que llegan y salen de este nodo, ¿ya? Vamos con la rama. Rama es la trayectoria de un circuito que comienza en un nodo y termina en otro. Entonces, por ejemplo, si tengo un nodo aquí, A, y aquí viene esto, y aquí termina B, ¿sí? Entonces, fíjate que todo esto, desde A hasta B, yo le puedo llamar una rama, ¿ya? Porque es la trayectoria de un circuito que comienza en un nodo y termina en otro, por la cual puede establecerse una única corriente. Entonces, lo importante es que desde A hasta B
exista una única corriente. No puede haber más de una corriente. ¿Ya? Si, por ejemplo, aquí el circuito se divide, para allá, por ejemplo, y para acá, entonces probablemente la corriente que llega aquí no sea la misma corriente que vaya para allá. Entonces ya no podría llamarle rama a este camino que va desde A a B, sino que tendría que llamarle rama al camino que va desde A hasta aquí, hasta C. Y aquí va a haber una única corriente. ¿Ya? Pero insisto, solamente estamos introduciendo estos conceptos que van a quedar más claros cuando hagamos ejercicio. ¿Sí? Entonces, ya vimos el nodo, que son los puntos, y la rama, que son trayectorias del circuito que van desde un nodo hasta otro nodo. Lo siguiente es entender qué es un lazo. Lazo se le llama a la trayectoria de un circuito que va desde un nodo y termina en el mismo nodo. O sea, parto en este nodo, avanzo, me encuentro con una componente, me encuentro con otra componente, quién sabe con qué componente me estoy encontrando, y termino en el mismo nodo. Entonces, como terminé en el mismo nodo, ¿cierto? Yo a esto le puedo llamar lazo, ¿ya? Por supuesto, existen casos en que... Oh, no me quiero borrar eso. Ahí sí. Existen casos en que hay lazos que son más grandes que otros, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un circuito de esa forma, y ahí le coloco componentes. Solo estoy rellenando con componentes. Entonces, fíjate que, por ejemplo, tengo este nodo y podría hacer un lazo, ¿cierto? Que vaya desde este nodo y se mueve por acá, por acá, por acá, por acá, por acá y por acá, y llegue al mismo nodo. Eso sería un lazo, ¿cierto? Pero vamos a definir un nuevo concepto que se llama malla. Y malla es el lazo que no encierra ningún otro lazo. Entonces, por ejemplo, aquí encerré un lazo que no encierra ningún otro lazo. Entonces yo a esto le puedo llamar malla. Aquí, por ejemplo, también encierro un lazo que no encierra ningún otro lazo. Entonces le llamo malla. Y aquí también encierro un lazo que no encierra ningún otro lazo, se llama malla. ¿Se entiende eso, cierto? ¿Sí? ¿Alguna Sí, duda? sí, queda claro. Genial. Insisto, todo esto va a quedar más claro cuando veamos los ejercicios. Antes de que comencemos, lo importante es que queden claros cuáles son las leyes de Kirchhoff, ¿ya? La primera es la ley de corrientes de Kirchhoff, que se abrevia como LSK, por ley de corriente y de Kirchhoff. Esta ley dice lo siguiente: la suma de corrientes que pasan por un nodo es siempre igual a cero. Es decir, la corriente total que entra en un nodo es igual a la corriente total que sale del mismo. Entonces recuerda que un nodo era un punto donde llegaban más de dos conductores, ¿cierto? Vamos a dibujar un nodo, un punto. Entonces aquí llega un cable, aquí llega otro cable, aquí llega otro, aquí llega otro, aquí llega otro. Entonces resulta que en ese nodo, no conozco qué es lo que está pasando en cada una de las ramas, pero por ejemplo yo sé que aquí llega una corriente I1, aquí también llega una corriente I2, pero aquí sale una corriente I3, aquí sale una corriente I4 y aquí sale una corriente I5, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de corriente de Kirchhoff? Que la suma de todas las corrientes, o sea, esto que está aquí, ¿sí? Que si yo sumo I1 más I2 más I3 más I4 más I5 es igual a 0. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Es lo mismo que decir que I1 más I2 es igual a todo lo que sale. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Y eso en ese caso sería I3 más I4 más I5, ¿cierto? O sea, están entrando I1 e I2 y están saliendo I3, I4 e I5. Y la suma de todo lo que entra es igual a la suma de todo lo que sale. ¿Sí? Luego, por superposición, yo puedo decir que la suma de todas las corrientes que hay en ese nodo es cero. ¿Ya? Esa es la ley de las corrientes de Kirchhoff. Por eso es que era importante primero definir qué era un nodo.
¿ya? Porque necesitábamos definir qué era un nodo para poder definir la ley de corriente de Kirchhoff. Ahora vamos a definir la ley de voltajes de Kirchhoff, que se abrevia LVK, ¿ya? Voy a usar otro color. Entonces, en este caso, la ley dice lo siguiente: la suma de voltajes que se establecen en un lazo es siempre igual a cero. Es decir, la elevación total de voltaje es igual a la caída total de voltaje en un mismo lazo. Entonces recuerda que el lazo era esta trayectoria que iba desde un nodo hasta el mismo nodo, ¿cierto? Entonces podía ser algo súper extraño, pero tenía que llegar al mismo nodo, ¿cierto? Entonces si llegaba al mismo nodo, yo podía recorrer este lazo de alguna forma para allá o para el otro lado, da igual, respetando la polaridad, y yo voy a ver que todas las componentes, ¿cierto?, van a tener una diferencia de potencial, ¿cierto? En algunos casos la tensión sube y en otros casos la tensión, cuando digo tensión me refiero a voltaje, cae, ¿sí? Aquí puede caer, por ejemplo, aquí puede subir, etcétera, dependiendo de si son componentes activas o pasivas, ¿cierto? Pero, en resumen, lo que dice es que si yo recorro este lazo por completo, desde el nodo de inicio hasta el mismo nodo de final, y veo todas las tensiones o los voltajes que suben y caen, yo, si los superpongo, sé que eso va a ser cero, ¿sí? Entonces, si le pongo nombre, aquí hay un voltaje 1, aquí hay un voltaje 2, hay un voltaje 3, aquí hay un voltaje 4, y etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta ley? Que si yo sumo los voltajes, eso me va a dar cero, ¿ya? Eh, es lo mismo también que decir que todo el voltaje que se eleva es igual a todo el voltaje que cae, ¿sí? Entonces, en este caso, todo el voltaje que se eleva sería V1 más V4, ¿cierto? Y todo el voltaje que cae sería V2 más V3, ¿cierto? Y esa es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Y por eso necesitábamos definir qué era un lazo antes de poder definir esta ley, porque lo que hace esta ley es recorrer un lazo. Entonces, ya estamos listos con el repaso. Ahora ya podemos pasar a resolver los ejercicios, ¿ya? Entonces vamos con nuestro primer problema. Aquí tenemos un circuito que tiene dos variables que se ven aquí que son desconocidas. Por ejemplo, la tensión que tiene esa fuente de voltaje que está ahí y la resistencia que tiene esa componente pasiva que está ahí, ¿cierto? También nos indican cuál es la corriente que atraviesa eh, esta trayectoria, ¿cierto? Que, que nosotros sabemos cómo se llama, ¿cierto? Rama, ¿cierto? Entonces, de aquí a acá hay una rama, de aquí a acá hay otra rama, y de aquí a acá hay otra rama, ¿cierto? Esas son las ramas. Lazos, tenemos este, por ejemplo, tenemos este lazo, pero como este lazo no encierra ningún otro lazo, le podemos llamar malla, y también tenemos este lazo, que como tampoco encierra ningún otro lazo, también se le puede llamar malla, ¿cierto? Y además tenemos ese nodo y ese nodo, ¿cierto? Entonces hemos descubierto hartas cosas de las que hemos estado revisando hasta ahora, ¿cierto? Ya, vamos a ver qué nos pide el problema. Ya lo rayé mucho, así que despejemos un poco el problema y vamos de pasos. Entonces, en el siguiente circuito determine, primero, la corriente en el resistor, ¿cierto? Queremos ver cuál es la corriente que atraviesa este resistor, ¿cierto? Entonces, como no sabemos cuál es la corriente que lo atraviesa, tenemos que suponer uno y le vamos a llamar I. ¿Ya? Le llamamos I y se mueve por esa malla, o sea, perdón, por esa rama desde derecha a izquierda. Lo segundo que hay que hacer es determinar cuánto vale la resistencia, ¿cierto? ¿Cuánto vale esa resistencia?
¿Cuánto vale esa corriente? ¿Sí? Lo tercero sería determinar la FEM desconocida. La FEM es fuente electromotriz. Entonces nos están preguntando cuánto vale esa fuente de voltaje, ¿cierto? Y por último, nos dicen, si el circuito se rompe en el punto X, en este punto que está aquí, ¿cierto? Aquí ya se corta. Entonces, ¿cuál es la corriente en el resistor? ¿Cuál sería una corriente I', ¿cierto? Porque ahora, como está el circuito ahora, por ahí lo atraviesa una corriente I, ¿cierto? Entonces, en la última vamos a buscar una corriente I', ¿de acuerdo? Una nueva corriente, dado que el circuito se rompió en el punto X, ¿sí? Se abrió. Ya, vamos por partes. Entonces, primero, queremos encontrar la corriente en el resistor, ¿cierto? La corriente que pasa por aquí, que nosotros la habíamos llamado I, ¿cierto? Entonces, mira, aquí dice, por la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente se conserva en cada nodo, ¿cierto? Entonces, mira, aquí hay un nodo, ¿cierto? Llamémosle A, por ponerle un nombre. Entonces, vamos a hacer la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. ¿De acuerdo? Entonces, hay corrientes que están entrando, ¿cierto? Y hay corrientes que están saliendo, ¿cierto? ¿Cuáles son las corrientes que están entrando? Esta, ¿cierto? Esta, como va por aquí, después se va por aquí y llega a ese punto, ¿cierto? Entonces a esa corriente le vamos a llamar I6. I6 porque son 6 amperes, ¿ya? Aquí le voy a poner el nombrecito, I6. Entonces I6 llega al nodo A y del nodo A sale, ¿qué cosa? Sale I4, ¿cierto? Más I, que convenientemente también le podríamos llamar I sub R, porque es la corriente que pasa a través del resistor, ¿cierto? Entonces aquí también le vamos a llamar I sub R, y este también le vamos a llamar I sub R'. ¿Alguna duda? No, todo bien. Ah, ya. Ninguna, todo bien. Ya, genial. Aquí entonces lo primero que hicimos fue definir la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Y como podemos ver, ¿cierto? La corriente 6, o sea, I6 es conocida, la corriente I4 es conocida, y la única corriente que no conozco es I sub R, ¿cierto? Entonces, tengo una ecuación con una incógnita, esto sí se puede resolver, ¿cierto? Simplemente tengo que despejar IR. Entonces, la corriente que pasa a través de esa resistencia, ¿cierto? Sería la corriente que pasa por la rama de abajo menos la corriente que pasa por la rama del medio, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Son 6.0 amperes menos 4,0 amperes, ¿cierto? O sea que finalmente la corriente que va a pasar por el resistor van a ser de 2 amperes, ¿ya? Ah, ya. Como estamos utilizando la letra A para amper, creo que no sería conveniente que usáramos la A para llamar al nodo. Entonces le vamos a colocar una N de nodo, convenientemente nomás. ¿Ya? Para no enredarnos con las A de amper. Ok, entonces ya tenemos lista la primera parte. ¿Cuál es la corriente que atraviesa el resistor? ¿Cierto? La segunda que necesitamos saber es la resistencia R. ¿Sí? Ok. No conocemos cuánto vale esta resistencia, ¿cierto? Pero hay algo que sí podemos hacer. Aquí os dice, para calcular la resistencia, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en una vuelta cerrada conveniente, entre paréntesis, rodeando el circuito. Entonces, vamos a hacer este lazo, el lazo que bordea el circuito. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, voy a obtener lo siguiente. Necesito hacer la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago la ley de voltaje, quiero conocer cuáles son las tensiones, perdón, las diferencias de potencial o el voltaje que se elevan y cuáles son los que se caen, ¿cierto? Ok, entonces, tenemos que recorrer la antena y para eso vamos a partir de un punto y terminar en el mismo punto, ¿ya? Entonces, me voy a parar aquí.
Ese va a ser mi punto de inicio. Y da lo mismo si lo recorro a la izquierda o a la derecha, hay que ser consistente con la convención de signos pasivos, ¿sí? Entonces, fíjense, como ya habíamos definido las corrientes de esta forma, nosotros sabemos que la polaridad de esa resistencia tiene que ser de esta forma, ¿sí? Eso es por el convenio de los signos. Como la corriente la atraviesa de esa forma, ¿cierto? Entonces va a entrar por el polo positivo y sale por el polo negativo. Y acá abajo, lo mismo. Como la corriente entra de izquierda a derecha, entonces entra por el polo positivo y sale por el polo negativo, ¿cierto? Esa va a ser la polaridad de las componentes del circuito. Entonces, ahora sí voy a plantear la ecuación. Para que vean, voy a ir recorriendo de a poquito, ¿ok? Entonces, estoy en este punto y voy a avanzar para la derecha, o sea, para la izquierda, para allá. Entonces, aquí, como voy avanzando, ¿cierto? Voy desde menos a más, ¿cierto? Entonces, la tensión se eleva. Cuando digo tensión me refiero a voltaje, ya que estoy muy acostumbrado a decir tensión. El voltaje se eleva, ¿cierto? Y se eleva, le vamos a decir que es una fuente E de 28 volts, ¿de acuerdo? Entonces, se eleva 28 volts. ¿Sí? Luego sigo avanzando, recorriendo ese lazo, el lazo grande, ¿cierto? El que bordea el circuito, y llego a esta resistencia, ¿cierto? Y en esta resistencia hay un voltaje que cae, ¿cierto? ¿Cuánto voltaje cae? Entonces recordemos que existe la ley de Ohm, ¿cierto? V es igual a I por R. Ah, ya, entonces el voltaje que cae es la multiplicación de la corriente por la resistencia, ¿cierto? Entonces la corriente sería la corriente de 6 amperes, ¿cierto? Por la resistencia de 3 ohm, ¿cierto? Ahora, recuerden, en- como lo estoy mirando en este sentido en el que lo estoy recorriendo, el voltaje está cayendo, ¿cierto? Entonces aquí tengo que colocarle el signo menos, ¿ya? Ok, entonces ahora continúo por aquí, ¿cierto? Subo. No es que uno tenga que rayar siempre el circuito, sino lo hago para que se vea que lo estoy recorriendo. Y me encuentro con la resistencia R, ¿cierto? Por supuesto, no conozco cuál es el valor de la resistencia, ¿cierto? Pero sí conozco cuánto es el valor de la corriente, ¿sí? Y el valor de la corriente, ya lo habíamos determinado, era 2, ¿cierto? Igual le vamos a llamar I sub R para conservarlo. Y eso multiplicado por R, ¿cierto? Y ahí vamos a tener la diferencia de potencial en esa componente. Y recuerden, en este caso sería con el signo negativo, ¿ya? Diego, Dígame, el tema del signo no caché bien. ¿Por qué ya. signo negativo? Mira, voy a encerrar en un círculo cuáles son las componentes que estoy mirando. Estoy mirando esa y esa, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, en esta primera, como yo estoy recorriéndolo en ese sentido, con la vista, ¿sí? Con los ojos, puedo decir que como va de menos a más, la tensión se eleva, ¿cierto? O el voltaje crece, porque ya. va desde un punto que tiene menos potencial a un punto que tiene más potencial. Ah, ok, ok. Por eso el signo aquí es positivo, pero no se lo puse, ¿sí? Ya. Ya, después nos encontramos con la resistencia que está abajo. Y abajo, ¿cierto? En el sentido en el que lo estamos recorriendo, vemos, ¿cierto? Que aquí, como va desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, significa que el voltaje disminuyó o el voltaje cayó, ¿cierto? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Sí, Y ahora lo mismo arriba, cuando voy subiendo, ¿cierto? La corriente que atraviesa esa resistencia, como aquí lo había escrito, es hacia allá, ¿cierto? Entonces, va desde un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial, significa que cayó el voltaje, y por eso el signo negativo, ¿ya? vale, muchas gracias, entendí. Ya, ahora les voy a dar un truco que a mí, al menos cuando yo estaba viendo esto y todavía no entendía muy bien físicamente eso de que subía la tensión o que bajaba la tensión, eh, hay otra forma de hacerlo, que un poquito más pilla, y es recorrerla y usar el signo es el primer signo con el que te encontráis. Y el resultado es el mismo, ¿ya? Porque esto está igualado a cero, ¿cierto? Miren, voy a hacerlo como les dije recién.
lo voy a recorrer desde el mismo punto, partiendo desde aquí, ¿cierto? Hacia allá, así, ¿ya? Entonces, fíjense, primero me voy a encontrar con el signo negativo de la fuente de tensión. Entonces puedo colocar menos E28, ¿cierto? Después me voy a encontrar con el signo positivo de la resistencia, o sea, más I6R3. Y después me vuelvo a encontrar con el signo positivo de la resistencia, ¿cierto? Más IR por R. Y eso es igual a 0. Y las dos ecuaciones que acabo de escribir son equivalentes. Porque aquí multiplico por menos 1, ¿cierto? Y llego a lo que está abajo. ¿Cierto? Sí, sí. Eso es otra forma si es que no les quedan bien claro, así como de, aquí está subiendo, aquí está bajando. Bueno, otra forma sería recorrerla y me quedo con el signo, con el primero que me encuentro. Entonces, por ejemplo, aquí me encontré con el signo negativo de la fuente, después aquí me encontré con el signo positivo de la resistencia, y después aquí me encontré con el signo positivo de la resistencia de nuevo. ¿Cierto? Tomar la técnica, sí. Ahora, si lo recorro al revés, por ejemplo, lo estaba recorriendo así, ¿cierto? Bueno, ahora lo voy a recorrer hacia allá. Lo que quiero mostrarle es que da lo mismo en el sentido en que lo recorra mientras yo respete la polaridad, ¿ya? Entonces ahora, como les decía, voy a recorrerlo para allá. Bueno, entonces ahora me encuentro primero con el signo positivo de la fuente, después me encuentro con el signo negativo de la resistencia que está acá, ¿cierto? Y después me encuentro con el signo negativo de la resistencia que está abajo. Y llego a eso. ¿Cierto? Entonces Sí. ya tienen varias formas de definir la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Pensando si es que la tensión sube o cae, o encontrándose con el signo en el sentido en que lo recorren. Si lo recorro de izquierda a derecha, ya entonces me voy a encontrar primero con este signo, ya lo escribo con ese signo. Después voy con el siguiente y me encontré con cuál signo, con el negativo, ya entonces queda con el negativo. Después con el que sigue. Otra vez negativo, ya escribo el negativo. ¿Ya? Y se conservan los signos, sigue siendo válido. ¿Ya? Bueno, Ya, genial. Igual creo que ya rayé mucho esto, así que me voy a quedar con la ecuación que está arriba nomás. Ok, entonces ya tenemos estos valores. Esto vale 28, ¿cierto? Estamos hablando de voltaje, entonces serían 28 volts. Acá sería 6 por 3, que serían 18 volt también. Y la corriente, que vale 2 por el R, que es desconocido, ¿cierto? Y eso vale 0. Entonces, en realidad, ya sé cuánto va a valer R, pues tengo que despejarlo nomás, ¿cierto? Si tengo 28 y le resto 18, ¿cierto? Me van a quedar 10, ¿cierto? Entonces voy a tener menos 2R es igual a menos 10. Y por último, R va a valer 5 ohm, ¿cierto? Y ahí encontré la resistencia. Sé que me explayé mucho en explicar cómo es que se recorre una malla, pero en realidad, una vez que ya uno plantea la ecuación, ya puede despejar el valor de la resistencia. ¿Ya? Vamos con lo siguiente. Lo que a continuación nos piden es determinar cuánto es el valor de la FEM desconocida, que era esta que está aquí, ¿cierto? Entonces, para determinar el valor de esa FEM, también vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, tenemos la malla 1, que sería recorrer este lazo, ¿cierto? Que va de, no sé, de aquí a aquí y aquí, ¿cierto? Esa sería una malla. Y otra malla sería hacer lo mismo, pero por abajo, ¿cierto? Y como es un lazo que no encierra ningún otro lazo, le podemos llamar malla, ¿ya? Entonces tenemos dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Entonces, apliquemos la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1, ¿ya? Hagámoslo como la segunda técnica que les dije, recorriéndolo y encontrándonos con el primer signo, ¿ya? Entonces vamos haciéndolo de esta forma. Lo vamos a ir recorriendo en el sentido horario. Entonces voy avanzando y me encuentro primero con el signo positivo, ¿cierto? De la fuente de 28 volts. Entonces, E28. Esto es una anotación nomás, ustedes pueden llegar y escribir 28 volts.
Ya, yo creo que quede claro nomás que estoy hablando de la fuente de 28 volts. Ok, luego sigo avanzando. ¿Y con quién me encuentro? Con la resistencia, ¿cierto? Nosotros ya sabíamos que aquí pasaba una corriente de esa forma, ¿cierto? Entonces la polaridad es de esta forma, ¿sí? Por lo tanto, aquí ahora va un signo menos, la corriente en R por la resistencia en R, ¿sí? Ok, ya tengo eso. Bajo por acá y ahora me encuentro con esa resistencia. Entonces, miremos cómo va la corriente acá. Según cómo se mueve la corriente aquí, la polaridad debería ser de esa forma, ¿cierto? Entrando en la parte positiva y saliendo por la parte negativa de una componente pasiva, ¿sí? Entonces, me encontré primero con el signo positivo, ¿cierto? ¿De qué cosa? De la corriente de 4 amperes por la resistencia de 6 ohm, ¿cierto? Y eso me tiene que dar igual a... Ah, espérate, no he terminado, ¿cierto? Me falta algo. Sigo avanzando por esta malla y ahora me encuentro con el signo negativo de la fuente E, ¿cierto? Entonces sería menos E. Entonces sigo avanzando y volví al punto desde el que partí, ¿cierto? Entonces yo sé que todo esto es igual a 0. No me queda espacio, así que lo voy a escribir aquí al principio, ¿ya? Ahí está. Entonces ahí recorrí la malla 1 en el sentido horario, ¿ya? Respetando la polaridad de las componentes. Y encontré una ecuación que tiene una sola incógnita, que es la que yo quiero encontrar, E, ¿cierto? Vamos a determinarla. Entonces, la fuente vale 28 volts, la corriente R vale 2 y la resistencia R vale 5, por lo tanto, esto serían 10 volts, ¿cierto? Después 6 por 4 son más 24 volts, ¿cierto? Menos E, y eso es igual a 0, ¿cierto? Ok. Entonces, ahora tengo que despejar, ¿cierto? La fuente E, ¿cierto? Que sería 28 menos 10, o sea, 18, ¿cierto? Más 24. Entonces, finalmente, ¿cuánto me da eso? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 42. ¿42 qué? 42 volt. ¿Se entendió eso? Sí, clarísimo. Ya, genial. Entonces, fíjense, lo único que tuve que hacer fue recorrer la malla de arriba para poder encontrar el valor de la fuente. ¿Ya? También se puede resolver utilizando la malla de abajo. ¿Ya? Y me voy a tomar el tiempo para que eso quede claro. Entonces, LBK, pero de la malla de abajo. Voy a tomarme más espacio ahora. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a partir de este punto, pero ahora voy a partir para abajo, ¿ya? Entonces voy así, ¿cierto? ¿Y con qué me encuentro? Con esta resistencia, ¿cierto? ¿Cuál debería ser la polaridad? Más menos, ¿cierto? Porque la corriente la atraviesa desde la izquierda a la derecha. Entonces, esa es la polaridad. Y primero me encuentro con un signo positivo, ¿cierto? ¿De qué cosa? De la corriente de 6 amperes por la resistencia de 3 ohm. Ya, perfecto. Sigo avanzando. Avanzo acá. ¿Y con qué me encuentro? De nuevo, con la polaridad positiva, ¿cierto? De la resistencia de 6 ohm, ¿cierto? Entonces, para calcular el voltaje que hay en esa componente, sería la corriente por la resistencia, ¿cierto? ¿Qué corriente? La corriente de 4 amperes por la resistencia de 6 ohm, ¿cierto? Luego sigo avanzando y ¿con qué me encuentro? Con la fuente menos E, ¿cierto? Porque me encontré con ese signo, el signo negativo y la fuente. Y finalmente vuelvo al punto de partida, entonces esto igual a 0, ¿cierto? Ok, entonces si despejo el valor de la fuente, ¿cierto? Sería, eh, bueno, aquí sería 3 por 6, 18, más 6 por 4, 24, y eso es igual a E, ¿cierto? Y volvimos a lo mismo, a la misma suma que estaba arriba, ¿cierto? Que
8 y 4 hacen 12. 1 sobre 1, tengo 42 volts. Eso es igual a E. Entonces, en realidad, quiero que quede claro que con cualquiera de las dos mallas podría haber resuelto el problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Sí. Genial, genial. No es que tengan que hacerlo en alguna tarea con las dos, po, sino ustedes ven cuál les acomoda más. Po. Y por supuesto, si ven que una malla tiene más componentes que otra, váyanse por la que tiene menos componentes. ¿Sí? Si ven que una malla está así súper llena de cosas y me resulta más fácil irme por otra, váyanse por la otra. Yo solamente quiero mostrarles que se puede tomar dos caminos diferentes. ¿Ya? Y terminamos el problema 1. Ahora, ¿cierto? Tenemos que cortar el circuito en esta parte, ¿cierto? ¿Qué pasa si cortamos el circuito en esa parte? Significa que por aquí no va a fluir ninguna corriente, ¿cierto? Entonces, si no fluye ninguna corriente, yo puedo ignorar toda esta rama, ¿ya? Entonces, para ignorar toda esta rama, permítanme, voy a rayarla nomás. Entonces me voy a quedar con el circuito que está, entre comillas, por afuera, ¿cierto? Sin la rama que está al medio, solamente el circuito de afuera. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la corriente en esa resistencia, en la resistencia R, ¿cierto? Ahora, bajo esta situación. Bueno, hay algo que ya sabemos, que esta resistencia R tiene un valor y vale 5 ohm. Ya lo habíamos descubierto antes, ¿sí? Lo descubrimos en el paso 2. Sí, si no me equivoco, en el paso 2, en la pregunta B. Entonces, aquí también tenemos que plantear una ley de voltaje de Kirchhoff bordeando el circuito, como dices. Aquí bordeando se refiere a por afuera, ¿cierto? El lazo grande. A eso se refiere bordeando el circuito. ¿Ya? Entonces, claro, podemos plantear la ley de voltaje de Kirchhoff. Ya sabemos varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo con este truco de mirar el primer signo con el que nos encontramos. ¿Ya? Entonces vamos a partir, digamos, por aquí. Aquí voy a partir. ¿Ya? Entonces de aquí me voy para allá. ¿Con qué es lo que me encontré? Con el signo positivo de la fuente de 28 volts, ¿cierto? Entonces encontré los 28 volts con el signo positivo. ¿Ya? Después sigo avanzando y ¿con qué me encuentro? Con esa resistencia. Ya sé que hay una corriente que lo atraviesa para allá, ¿cierto? Entonces la polaridad es esta. ¿Sí? Es el convenio de los signos pasivos. Entra por el signo positivo y sale por el signo negativo. Por lo tanto, en la forma en la que yo estoy recorriendo, primero me encuentro con el signo negativo y luego escribo la multiplicación de I por R para encontrar el voltaje, ¿cierto? Que en este caso sería IR por R. ¿Ya? Después sigo avanzando y me encuentro con la resistencia que está acá. Como la corriente que atraviesa... ay, disculpen. Ya, perdón. Me estaba dejando llevar sin hacer un análisis previo. Al principio, cuando partió el enunciado, yo les dije que teníamos que buscar una nueva corriente, una corriente prima, ¿sí? Porque como estamos eliminando esa rama completa, ¿cierto? Entonces ya las corrientes que se establecen no son las mismas que aparecen en el dibujo, ¿cierto? Van a ser nuevas corrientes. Entonces en realidad aquí yo me estaba adelantando y estaba haciendo la ley de voltaje de Kirchhoff considerando las corrientes antiguas. Y eso está mal, ¿cierto? Entonces lo primero sería determinar cuál es la nueva corriente. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto vale la corriente, la nueva corriente? Entonces, fijémonos en el circuito que tenemos. Tenemos este circuito. Este es nuestro circuito, ¿cierto? Entonces, como es un circuito en serie, está claro que se establece una única corriente, ¿cierto? I', que le vamos a llamar I' R, ¿cierto? Aquí está R, aquí está 3 ohm. Y estos son 28 volts, ¿cierto? Entonces, esto es mi nuevo circuito. La pregunta es, ¿cómo es que yo determino cuánto vale esta corriente I', R, ¿cierto? Bueno, recordemos la ley de Ohm, ¿cierto?
Entonces, la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que el voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia, ¿cierto? Ah, ya, perfecto. Entonces, si quiero conocer cuánto es la corriente que atraviesa este circuito, tengo que tomar los 28 volts, ¿cierto? Y dividirlo en la resistencia equivalente de este problema, ¿cierto? Debería transformar estas dos resistencias en una única resistencia, ¿sí? ¿Cómo sería la resistencia equivalente en este caso? Como están en serie, simplemente se suman, ¿cierto? Entonces sería la suma de ¿qué cosa? De R más los 3 ohm, ¿cierto? R ya sabemos que vale 5, entonces en realidad sería 28 dividido en 8, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es 28 dividido en 8? Permítanme usar la calculadora. Me da 3,5, ¿ya? Entonces, eh, por aquí, ¿cierto? Se va a establecer una nueva corriente, que va a ser la corriente I', ¿cierto? Que va a valer 3,5 amperes, ¿ya? Eso entonces es lo primero que tenemos que hacer, determinar cuánto vale la corriente IR'. Entonces aquí le voy a poner 3,5 amperes, ¿ya? Perfecto. Y Dígame. la Sí. resistencia de 5 ohm es la que estaba dada por el enunciado, ¿cierto? Recuerda que nosotros la determinamos. Aquí la encontré. Ah, de Aquí. veras. Ya. Vale, vale, ¿Ya? vale. Sí. Entonces por eso llegué y ya dije, esto vale 5 porque lo encontramos en el inciso B, ¿ya? Y como les decía, ahora ya como se cortó esa rama que está en medio, hay una nueva corriente y hay que encontrar esa nueva corriente. Para encontrar esa nueva corriente, utilizamos la ley de Ohm, ¿cierto? Y la ley de Ohm nos decía que la corriente se puede hallar como el voltaje dividido en la resistencia. Pero por supuesto, aquí la resistencia no es una sola, son dos que están en serie. Por lo tanto, esa resistencia la tengo que escribir como la suma de las dos resistencias, ¿ya? Por eso es que me queda R más los 3 ohm, ¿sí? Y como R vale 5, entonces finalmente me queda 28 dividido en 8, que serían 3,5 amperes, ¿ya? Vale, Genial. vale. Ahora, ya ahora sí podemos hacer la ley de voltaje sin ningún problema, ¿ya? Antes estaba siendo muy ilegal. Entonces, vamos de nuevo. Voy a recorrer la malla, ¿cierto? En este sentido. Voy para allá primero. Entonces, primero me encuentro con la fuente de 28 volts, ¿cierto? Yo sé que, como dijimos antes, se establece una corriente. Y ese es el sentido de la corriente, ¿cierto? Como en el sentido antihorario. Entonces significa que por aquí pasa una corriente para allá y por aquí pasa una corriente para allá, que es la I', ¿cierto? ¿Para qué yo hago eso? Simplemente para saber cuál es la polaridad de las componentes, ¿sí? A mí me interesa saber cuál es la polaridad para yo poder definir correctamente la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ya, tengo primero la fuente, ¿cierto? Entonces Una sigo consulta. avanzando. Dime. ¿Qué exactamente vamos a conseguir ahora? Porque nos piden la corriente y claro, la corriente ya la conseguimos. Ah, ¿en serio? ¿Qué es Espérate. lo que estamos sacando entonces? Corriente en R si se corta el circuito en X. Ah, yo soy pavo. Estoy... Sí, no es necesario hacer LBK. ¿De acuerdo? Ignórenme por completo. Sí, ignórenme por completo. Estaba puro avanzando sin sentido. Pero claro, como ya encontramos la corriente, ya no es necesario seguir. ¿Ya? Eh, a lo mejor podría mostrarles otra forma de encontrarlo sin haber ocupado la ley de Ohm. ¿Ya? Entonces, digamos que no conozco la corriente, no sé cuánto vale, pero sí sé que ya la establecí en ese sentido, ¿ya? Entonces, como sigo avanzando, y ahora me encuentro con el signo negativo, entonces sería menos I', por R, ¿cierto? Y luego sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, y me encuentro con el signo negativo de la resistencia de 3 ohm, ¿cierto? Entonces sería lo mismo, IR' por la resistencia de 3 ohm y eso es igual a 0, ¿ya? Entonces, esto sería 28 menos I',
entre paréntesis, R vale 5 y R3 serían 3 nomás, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Entonces, aquí me equivoqué de signo, aquí sería un más, ¿cierto? Entonces, claro, ahí encontramos la corriente de otra forma, ¿cierto? Entonces ahora si despejo IR', ¿cierto? Sería 28 dividido en 8 amperes, que es lo mismo que 3.5 amperes, ¿ya? Entonces, claro, encontramos la corriente que pasa por la resistencia de dos formas. Primero, encontrando un circuito equivalente, hallando, ¿cierto?, la resistencia equivalente que se establece en este caso. Y lo otro sería haciendo la ley de voltaje de Kirchhoff, pero suponiendo esta corriente como una incógnita, ¿ya? Y de las dos formas llegamos al mismo resultado, 3,5 amperes. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, sí se entendió. Ya, genial. Perfecto, entonces con eso terminamos el problema 2 y ahora vamos a comenzar con el último ejercicio, ¿ya? Que es el que se nos muestra aquí. Fíjense que ahora ya no solamente tenemos resistencias, sino que también tenemos un capacitor, ¿ya? Y también tenemos, la mayoría de las conexiones están hechas en paralelo, ¿sí? Bueno, en el ejercicio anterior también, pero ahora, antes teníamos 2 mallas, ahora tenemos 3 mallas, ¿ya? Vamos de a poquito. Entonces, en el circuito de la figura, el capacitor se halla completamente cargado, ¿ya? Este está cargado. Ok, entonces, determinen las corrientes I1, I2 e I3, ¿cierto? Esa que está acá, esa que está acá y esa que está acá. Esa hay que determinar. Y la B, aquí dice A, pero sería la B, sería determinar cuál es la carga que hay en ese capacitor, ¿ya? Bueno, vamos por partes. Aquí dice que el capacitor del circuito se halle completamente cargado, significa que no permite que fluya una corriente a través de él. Piensen en lo siguiente, tenemos el capacitor, ¿cierto? Y empieza a acumular cargas, y acumula cargas, pero acumula cargas hasta un cierto límite. No es que acumule cargas de manera infinita, ¿cierto? Entonces, llega un momento en el que ya acumuló todas las cargas que podía acumular. Ya no puede acumular más cargas. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Significa que se corta el flujo de corriente. Y es decir, que por esa rama ya no hay corriente. Por lo tanto, yo puedo ignorar toda esta rama del circuito. ¿Por qué? Porque como el como el capacitor se encuentra completamente cargado, ya no hay corriente que fluya a través de esta rama, ¿sí? Entonces, el circuito en esta condición se le llama estable, o también se le llama de equilibrio, y simplemente me interesa analizarlo en la malla 1 y en la malla 2, ¿sí? En la parte que nos queda de arriba, ¿ya? Continuemos. Entonces, a partir de lo anterior, ¿cierto? Queremos encontrar cuáles son las corrientes I1, I2 e I3, ¿cierto? Para eso podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. El nodo A es el que se definió en este punto, ¿ya? Entonces, es simple. ¿Qué está entrando? I1 e I2. ¿Y qué está saliendo? I3, ¿cierto? Entonces podemos plantearlo de esta forma. I1 más I2 es igual a I3, ¿cierto? Eso es todo. Esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Estoy mirando el nodo A y voy a igualar, ¿cierto?, todo lo que entra con todo lo que sale, ¿sí? Si lo quiero escribir de otra forma, ¿cierto? Sería I1 más I2 menos I3, ¿cierto? Y eso es igual a 0. Esa es una notación equivalente a la anterior, ¿ya? También es ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, notemos que tenemos una ecuación que relaciona las tres incógnitas, ¿cierto? Por lo tanto, hacen falta dos ecuaciones para poder determinarlas, ¿ya?
Pregunta, ¿de dónde sacamos esas dos ecuaciones? Ya usamos ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué podríamos usar ahora? Ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Con ley de corriente ya encontramos una, y ahora con ley de voltaje podemos recorrer esa malla y esa malla, y ya establecemos dos ecuaciones nuevas, ¿sí? Entonces, lo importante, ¿cierto? Al igual que el ejercicio anterior, es definir correctamente la polaridad de las componentes, ¿ya? Entonces, fíjense, como la corriente I3 se mueve para allá, ¿cierto? Entonces, atraviesa a la componente que está aquí, ¿cierto? Desde el más hasta el menos, ¿sí? Desde más a menos. Después, como pasa por una componente activa, va desde menos hasta más, ¿cierto? Y acá abajo, la corriente I2, ¿cierto? Atraviesa a esta componente desde más hasta menos. Y, por ejemplo, la corriente I1 que está acá, viene desde acá también, ¿cierto? Hace todo esto. Esa es la corriente I1. Entonces, atraviesa esa corriente desde el más hasta el menos en esa componente, y en la componente activa desde el menos hasta el más, ¿ya? Eso es importante dejarlo claro desde un principio. ¿Cuáles son las polaridades de las componentes que están participando en este circuito? Bueno, eso es lo primero. Entonces ahora tenemos que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Porque ahora que ya sabemos cuál es la polaridad de todas las componentes, es imposible que nos equivoquemos, ¿cierto? Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido horario en la malla 1. Ya, entonces vamos a partir del nodo A, ¿cierto? Y vamos para arriba. ¿Con qué me encuentro primero? Con la resistencia de 5 ohm, ¿cierto? Entonces sería I3 por la resistencia de 5 ohm, ¿cierto? Positiva porque como partí mirándola aquí, primero me encuentro con el signo positivo. Después sigo avanzando y me encuentro con la fuente en el signo negativo, ¿cierto? Entonces coloco el signo negativo de la fuente de 4 volts, ¿cierto? Después sigo avanzando, sigo avanzando por acá, ¿cierto? Porque estoy mirando la malla 1. Y ahora me encontré con la parte positiva, ¿cierto? De la resistencia. De 3, ¿cierto? Quiero ver algo. Ah, sí, se repiten. Ya. Como me encuentro con la polaridad positiva, anoto el signo positivo primero, y después anoto la corriente que la atraviesa, que en este caso sería I2 por la resistencia 3, ¿cierto? Y como después regreso al punto de partida, digo que esto es igual a 0, ¿cierto? Y ahí tengo una ecuación. Ahora lo siguiente sería aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, pero en la malla que está abajo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a recorrer esta malla y nos dicen en el sentido horario, ¿cierto? Entonces ahora tengo que irme así, ¿cierto? Para allá. Entonces, ¿con qué me encuentro primero? Si es que parto en A, con el signo negativo de la resistencia de 3 ohm, ¿cierto? Entonces sería menos I2 por la resistencia de 3. Después, ¿con qué me encuentro? Con la polaridad positiva de la resistencia de 5 ohm, ¿cierto? Y para calcular esa diferencia de potencial sería I1 por la resistencia de 5 ohm, ¿cierto? Quiero hacer una observación. La notación que estoy ocupando no es necesario que ustedes la copien, ¿sí? Si ustedes quieren, aquí pueden llegar y escribir 1 ampere multiplicado por 5 ohm. No hay ningún problema, ¿ya? Yo solamente estoy usando una notación que el profe tenía en sus ejercicios que me pareció útil, ¿ya? Entonces aquí sería la corriente 1 multiplicada por la resistencia de 5 ohm. Que me refiero a esta resistencia, no a la de acá, ¿ya? Porque podría confundirse esa con esa, pero son distintas. Ya, pues entonces me encontré con la parte positiva, sigo recorriéndola y ahora me encuentro con la parte negativa de la fuente de 8 volts, ¿cierto?
Y luego vuelvo al punto de partida A y digo que esto es igual a 0. Y listo. Ya tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿cierto? Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones que me permite resolver este problema, ¿cierto? Eso era todo lo que es como la parte física del problema, ¿sí? La parte como con teoría de electromagnetismo. Porque lo que resta ahora es simplemente resolver un sistema de ecuaciones, ¿sí? No me acuerdo cuáles eran todas las ecuaciones. Ya, entonces sería I1 más I2 menos I3 igual a 0. I1 más I2 menos I3 igual a 0. Después tengo I3 por R5 menos E4 más I2 por R3 igual a 0, ¿cierto? Entonces, I3 R5 menos E4, ¿qué viene después? Más I2 R3. Y eso es igual a 0, ¿cierto? Y por último tengo menos, a lo mejor voy a escribir primero I1 R5 menos I2 R3 menos E8, ¿cierto? Eso es igual a 0, ¿sí? Ya, ese es mi sistema de ecuaciones. Por supuesto, a lo mejor resulta más conveniente que transforme todos los números inmediatamente para quedarme al tiro con las incógnitas, ¿sí? Entonces, la primera ecuación sería, ya, se repite, I1 más I2 menos I3 igual a 0. La segunda sería 15, ¿cierto? Menos 4. ¿Cuánto sería eso? 11, ¿cierto? Ah, pero, claro, no, eso estuvo mal. No conozco cuánto vale I3, ¿cierto? Yo estaba pensando que valía 3, pero nada que ver. Entonces, sí sé que R5 vale 5, ¿cierto? Entonces sería 5 y 3 menos 4, ¿cierto? Menos 4 al tiro, más 3 y 2. Eso es igual a 0. Y luego tengo la resistencia de 5 por la corriente 1, más la resistencia de 3 por la corriente 2, menos la fuente de 8 volts, y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esa va a ser, este es mi sistema de ecuaciones. Tengo 3 incógnitas que son I1, I2 y 3, y tengo 3 ecuaciones, ¿cierto? Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya el problema, como les decía, la parte electromagnética de teoría ya la aplicamos por completo. Entonces, solo ahora necesitamos resolver este problema eh, eh, con las técnicas que conocemos para resolver sistemas de ecuaciones, ¿sí? Nosotros después, los ayudantes, me refiero, cuando se termine esta ayudantía y subamos la ayudantía como oficial, eh, ahí la escribimos utilizando un método matricial, ¿sí? Y lo resolvimos por Kramer. Entonces, solamente lo hicimos porque imaginamos que sería bueno como repasar cómo se resuelven sistemas utilizando matrices y algunas herramientas que no son tan utilizadas, ¿ya? Pero no significa que esto no se pueda resolver por sustitución, por, eh, o por otro método de resolución de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Eso para que quede claro. Entonces, dicho eso, si consideramos, por ejemplo, I3, ¿cierto? Igual a I1 más I2. Entonces yo podría aquí reemplazar I1 más I2, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, miren, fíjense, voy a reescribir 2 de la siguiente forma. Voy a tener 5 por I1 más 5 por I2, ¿cierto? Menos 4
más 3 y 2, eso es igual a 0. Y la ecuación 3 queda igual, ¿cierto? 5 y 1 menos 3 y 2, ¿cierto? Menos 8 igual a 0. Entonces, fíjense, ahora ya me pasé a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Fíjense que tengo 5 y 2 y tengo 3 y 2, ¿cierto? Por lo tanto, puedo borrar este 3 y 2 que está acá y escribir 8 y 2, ¿cierto? Porque es la suma de los 3 y 2 más los 5 y 2, ¿cierto? Entonces aquí tengo eso, que está un poquito más resumido que lo anterior, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si a la ecuación 2 le resto la ecuación 3? ¿Cierto? Entonces me deshago de eso, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Me queda 8 y 2 menos 3 y 2. Por lo tanto, serían más 3 y 2, ¿cierto? Después tengo menos 4 menos 8. Entonces serían más 8, ¿cierto? Y eso es igual a 0. ¿Qué me queda? 8, 9, 10, 11 y 2 es igual a... esto después me queda 4, o sea, menos 4, ¿cierto? Y por lo tanto, I2 vale menos 4 dividido en 11, ¿cierto? ¿Cuánto es eso? Menos 4 dividido en 11. Voy a usar la calculadora, permítanme. Menos 0,36 periódico. Menos 0,36. No le vamos a colocar nada, lo mejor aproximado así. ¿Ya? Ampere. Ya. ¿Qué significa que me haya aparecido un menos en la respuesta? En la respuesta final de I2. Significa que esa definición de la dirección de I2 está incorrecta. ¿Ya? O sea, significa que en realidad I2 va para allá con 0,36 amperes. ¿Ya? Eso es Sí, todo. sí, el profe había explicado algo así, me acuerdo. Ya. Pero no Ya. quiere decir que esté incorrecto totalmente el problema, po, obviamente. No, pero claro, no quiere decir que el problema esté incorrecto, sino como que la dirección que se fijó para allá, ¿cierto? Me va a indicar un signo negativo, y si la corrijo para allá, ¿cierto? Me habría quedado con el signo positivo. Eso es todo. Y eso basta con explicarlo al final nomás para que quede claro. Claro, sí. Ya. Sí, no es como que, claro, yo llegué a esta respuesta, al negativo, y digo, chuta, entonces tengo que cambiar todo lo que hice antes. No. Simplemente, claro, uno parte suponiendo la dirección de la corriente y suponiendo por defecto, ¿cierto? La polaridad de las componentes, resuelve todo, y cuando llega el resultado, llega algo de este tipo, un signo negativo. Entonces, claro, simplemente significa que la corriente no iba para allá, sino que iba para allá. Eso es todo. Claro. Sí, se entendió. Ya, genial. Ok, entonces ya tengo cuánto vale la corriente I2. Quiero determinar cuánto vale la corriente I1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya como tengo este valor listo, lo podría reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones de acá, ¿cierto? En la ecuación de acá o en la ecuación de acá, ¿ya? Bueno, para no atrasarnos con respecto a cómo es que se resuelve ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es que se resuelve el sistema de ecuaciones? Quiero dejar las respuestas listas, ¿ya? Como que si ya hubiésemos resuelto el sistema de ecuaciones. Pero ya saben más o menos la idea de para dónde va esto, ¿cierto? Primero encontré una, entonces después puedo ir reemplazándola en las demás ecuaciones y cuando ya encuentre I1 voy a poder encontrar I3 con esta ecuación que está acá, ¿cierto? Entonces en realidad ya, Claro, por álgebra al final. álgebra, ¿cierto? Tengo la respuesta aquí, se las voy a anotar al tiro para que no perdamos el tiempo en eso y poder terminar la ayudantía luego. Entonces, I1 es 1,38 amperes. I2 encontramos que era menos 0,36 amperes. Y por último, I3, ¿cierto?
Sí, y 3 es 1,018 amperes. ¿Ya? Por supuesto, si uno realiza la suma, ¿cierto? La ley de corriente de Kirchhoff probablemente no se cumpla, porque aquí hay aproximaciones, ¿ya? Pero si uno no hace las aproximaciones y se queda con las fracciones, por ejemplo, aquí nosotros habíamos encontrado que era menos 4 onceavos, ¿cierto? Entonces, si nos quedamos con esa fracción, y con la fracción de acá, y con la fracción de acá, y hacemos la suma correspondiente, ahí vamos a llegar a cero, ¿ya? Pero con estas aproximaciones hay un desbalance, por si acaso. Es como para que no se asusten de que la ley de corrientes no se cumple. Eso es simplemente porque hicimos aproximaciones, ¿ya? Piense que aquí en realidad este sería un 0,36, 36, 36, 36. Entonces, al cortarlo aquí ya es una gran aproximación, ¿cierto? Eso es para que no se alarmen si es que quieren probar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Sí, se entiende entonces al final la corriente 1 y 3 estaba bien elegida la dirección, ¿no? Exacto, sí. Bueno, bueno. La 1 y 3 están correctas, la y 2 simplemente va en el otro sentido, nada más. ¿Ya? Súper. Y por último, necesitamos, para terminar el problema, determinar cuál es la carga que se acumuló aquí, ¿cierto? Ok, entonces ya sabemos que estamos en un estado estable, ¿cierto? En un estado en el que ya no circula corriente, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no hayan, ¿cómo se dice? Diferencias de potencial en cada uno de estos elementos. Estoy hablando de este elemento y este elemento, ¿ya? Cada uno tiene su potencial. Entonces, para encontrar cuál es el potencial que hay aquí hay un potencial, ¿cierto? Una diferencia de potencial, que es del capacitor, ¿cierto? Vamos a también utilizar ley de voltaje de Kirchhoff, ¿ya? Y lo vamos a hacer, ¿cierto? En la malla 3, en el sentido que ya hemos aprendido, que es mirando el primer signo con el que nos encontramos, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar con la fuente de 3 volts, pero primero nos encontramos con el signo negativo de la fuente, ¿cierto? Después seguimos avanzando y nos encontramos con el signo positivo de qué cosa? Del capacitor, ¿cierto? Entonces, aquí mi diferencia de potencial va a ser positiva, ¿ya? Y finalmente, aquí me voy a encontrar con la parte negativa de la fuente de 8 volts, ¿cierto? Y por último, vuelvo al punto desde donde comencé, ¿cierto? Y eso vale 0, ¿cierto? Ok, entonces, si despejo la diferencia de potencial en el capacitor, puedo encontrar, ¿cierto? Que tiene un valor de ¿cuánto? De 8 más 3, ¿cierto? O sea, 11 volts. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo despejé del LBK que hicimos en la malla 3. ¿Ya? Ok, entonces ahora que ya tenemos la diferencia de potencial en el capacitor, lo único que necesitamos, ¿cierto? Es conocer la relación que me indica cuál es la carga en el capacitor. Entonces la carga en el capacitor es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Eso es algo que ya estudiamos en la ayudantía pasada, ¿sí? ¿Cuál es la capacitancia? Me la dan en el enunciado, ¿cierto? Son 6 microfaradios, ¿cierto? Entonces, 6 microfaradios. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? La encontramos recién, 11 volts, ¿cierto? Entonces multiplico por 11 volts. Y luego la multiplicación de esas dos cosas me va a dar esta respuesta, ¿ya? Que sería 6,6 por 10 a la menos 5 coulomb, ¿ya? La multiplicación entre faradios y voltaje es coulomb, por si acaso, es carga, para que ahí lo tengan presente. Y con eso terminamos nuestra ayudantía de hoy. Espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna duda? Ninguna por mi parte al menos, estuvo súper buena la ayudantía, entendí todo. Ya, qué bueno, me alegra Sí. mucho. La preparamos con harto tiempo, así que qué bueno que se entendió. Sí, yo en Bueno, lo como les personal. decía, esta la vamos a subir en un ratito más, la versión oficial, ¿ya? Ok. Sí, Ok, estuvo entonces, muy ¿estamos buena, listos? la verdad.
Que estén bien. Muchas gracias Cuídense. por todo. Igual, Diego, ten una buena tarde. Chao. Chao, Gracias. cuídense. Chao, chao.